Hola, ¿qué tal están ustedes? Esperamos que bien. Lo primero que quiero hacer es dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra, de hacer su voluntad. Y también quiero saludar a los hermanos de la Iglesia Berea de Fuerteventura, que aunque no podamos reunirnos en el local donde realizamos los cultos los domingos y los estudios y las diferentes actividades, pero les extrañamos un montón. Esperamos que pronto podamos hacerlo. Pero ahora mismo con la normativa y las leyes con el COVID-19 es bastante difícil, pero seguimos orando para que pronto podamos reunirnos. También yo quiero enviar un caluroso saludo desde aquí a los hermanos de México, a los hermanos de Argentina, que muchos de ellos han enviado un mensaje eh, a, a estos hermanos de la iglesia Berea de aquí de Fuerteventura. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, así que si quieren pueden poner pause y buscar un poquito de vino y un trozo de pan, para que más adelante recordemos el sacrificio de Cristo en favor nuestra, los pecadores. Hoy yo quiero compartir un versículo de la Escritura en la cual vamos a meditar y vamos a aprender, pero antes oremos para que Dios nos bendiga en este tiempo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu amor incondicional para cada uno de nosotros. Gracias porque la has dejado para que nosotros meditemos en ella. Yo quiero rogarte especialmente que tú limpies nuestros corazones, nuestras vidas, de todo aquello que no te agrada, que no es conforme a tu voluntad. Si hay pecado en nosotros, quítalo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón y que nos ayudes a concentrarnos en tu presencia y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero que ustedes abran vuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Estos versículos vamos a estar meditando y creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Yo quiero que presten muchísima atención. Y Primera de Reyes capítulo 11, a partir del versículo 1, dice: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las Eteas, gente de las cuales Dios había dicho a los hijos de Israel: No os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Tuvo nada más y nada menos que 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Hasta aquí la palabra. Estamos frente a uno de los pasajes más oscuros y más tristes en la vida de un personaje bíblico como Salomón. Y hoy vamos a meditar en él. Hoy quiero que ustedes presten muchísima atención, porque lo que quiero conseguir con este mensaje es que seamos conscientes de que la rebeldía nos aleja de Dios. Cuando no obedecemos la voz de Dios, nos alejamos de su voluntad. Y si nos hemos alejado de su voluntad, por cualquier razón, tenemos la oportunidad hoy de volvernos a Él, de reconciliarnos con nuestro Creador. No porque hoy sea la Santa Cena y la celebremos, sino porque cada día estamos delante de la presencia del Señor y vamos a tener que dar cuenta. Y lo mejor para nosotros es que si nos hemos apartado de la verdad, nos reconciliemos con nuestro Creador. Y de esto vamos a estar meditando hoy. Todos saben que Salomón era una persona que alcanzó muchísimo poder. Era una persona influyente. Dios lo bendijo mucho más allá de lo que Salomón merecía. Y además, en su necesidad, Dios respondió su petición. ¿Se recuerdan que él pidió sabiduría? Pues no solo eso le dio Dios, sino que multiplicó de manera poderosa su reino, su fama, las riquezas, su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio. Eran conocidas por todos, eran muy conocidas por todas las personas de su época. No había otro como él. Incluso dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 10:21, dice:
Escuchen bien los detalles. Y todos los vasos de beber del rey Salomón no eran cualquier vaso, no eran vasos desechables, no eran vasos de monto, sino que dice, eran vasos de oro. Y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. Curioso. Nada de plata porque en tiempo de Salomón no era apreciada la plata. Dice, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Y toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Salomón, si analizamos su vida, su historia, construyó el templo de Dios en Jerusalén con unos materiales y lujos impresionantes. Luego edificó su casa y luego de 13 años la terminó. Luego traspasó el arca al templo nuevo e hizo muchas más obras. Y dice la palabra en Primera de Reyes 9, que cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Dios y de la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, Dios se le apareció a Salomón por segunda vez, como le había aparecido en Gabaón, y le dijo, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Y dice en el versículo 4, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablaba David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero le advierte en el versículo 6, mas si obstinadamente os apartares de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardares mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré, escuchen bien, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo lo echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, por burla a las naciones. Vemos en este pasaje que Dios constantemente le advertía, le animaba, le exhortaba, le mandaba a Salomón que no se mezclara con los dioses de la época, que no se mezclara con sus mujeres. Pero las muchas mujeres de las cuales Dios le había dicho a los hijos de Israel que no se mezclaran, que no se llegaran a ella, ni que ellas se llegaran a ellos, hicieron inclinar el corazón de Salomón tras sus dioses. De hecho, él les recuerda la ley en Deuteronomio 7. Más adelante, en Deuteronomio 17, vemos cómo Dios, siendo cuidadoso de estas cosas, anteriormente, da instrucciones, da mandatos a quien tenían estos mandatos debía seguir todo rey. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está cuidado de los sacerdotes levitas. Y escuchen bien los detalles. El versículo 19 dice, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar todos los días la palabra de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Curioso, Dios estaba interesado en que Salomón ni ningún rey se desviara, no perdiera su cabeza, pero Salomón tenía la última palabra. Al final tomó malas decisiones, no fue sabio en sus decisiones. Y estas decisiones lo alejaron de la voluntad de Dios. Y esto es algo que yo quiero que tengamos en cuenta hoy. Y es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Si somos rebeldes a la voz de Dios, esta rebeldía nos va a alejar de Dios. Nos aleja de la voluntad de Dios. La rebeldía te aleja de Dios. Y es el primer punto que yo quiero compartir con ustedes. Porque dice la palabra que sus mujeres inclinaron, es decir, pervirtieron, doblaron
llevaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto, no era íntegro, es decir, no estaba completo con, con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón, en el versículo 6, lo malo, lo perverso, lo triste ante los ojos de Dios. Y no siguió cumplidamente con lo que Dios le había dicho, como David su padre. Entonces, escuchen bien, dice el versículo 7, edificó Salomón un lugar alto en Quemos, ídolo abominable de Moab. Si nos vamos a la historia, este ídolo era adorado de la misma manera que Moloc, sacrificándosele niños pequeños que eran quemados vivos de entre recién nacidos, y muchos historiadores llegan a decir que desde entre 3 hasta 3 y 4 años. Terrible. Por eso Dios no quería que él se mezclara con las mujeres, porque lo iban a hacer rebelarse contra Dios e ir tras los dioses que Dios aborrecía. Se enojó, dice el versículo 9, se enojó Dios contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se había aparecido 2 veces. Es decir, su corazón se había desviado, se había retirado de la voluntad de Dios. Y le había mandado acerca de esto, y que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó, es decir, no meditó, no se mantuvo firme, no estuvo vigilante de lo que Dios le mandó. Y Jehová le dijo a Salomón, por cuanto ha habido entre esto en ti, y no has guardado mi pacto, mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Salomón pensó que su sabiduría, la fama, las riquezas, el reino, estaba por encima de la obediencia a Dios y podía saltarse las reglas, las órdenes, sin tener en cuenta ningún castigo, que esto no iba a ser condenado. Por eso tuvo en poco el pecado. Apreció más a las mujeres que a Dios y fue castigado por ello. Y si aplicamos estos pasajes, estos versículos a nuestras vidas hoy, esto nos habla mucho a nosotros, tiene que ver con nosotros hoy, porque si analizamos, no importa las riquezas que podamos llegar a alcanzar en toda nuestra vida, no importa la fama que pensemos que tengamos o que podemos llegar a alcanzar, no importa lo sabio que seamos o que nos creamos ser, no importa el poder o la influencia que tengamos en nuestro entorno. Si realmente no tenemos en cuenta a Dios en nuestra vida y somos rebeldes a su voz, la rebeldía nos alejará de la voluntad de Dios. Si desviamos nuestra mirada de Dios, si menospreciamos la voz de Dios, corremos un enorme riesgo de perdernos y de pagar terribles consecuencias por nuestros actos. Podemos aprender de esta porción bíblica que en muchas ocasiones a veces nos comportamos como Salomón. A pesar de que Dios nos advierte del peligro, hacemos para que no caigamos en lo incorrecto, para que no fallemos, para que no caigamos en el hueco. Dios nos advierte constantemente, pero a pesar de las advertencias, de las exhortaciones que nos manda la palabra de Dios, a ser fieles, a cuidarnos, a no desviarnos, en muchas ocasiones somos como Salomón, rebeldes. Preferimos hacer nuestra propia voluntad que la voluntad de Dios, porque pensamos que no nos va a pasar nada. Cada uno de nosotros debemos ser sinceros delante de Dios, que a veces, conociendo la verdad, menospreciamos la voz de Dios, menospreciamos su presencia, el plan de Dios para nuestras vidas, y nos dejamos arrastrar por nuestros deseos, por nuestros pecados. Y esto nos aleja del camino eterno. Y dice la palabra de Dios que si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. Santiago 4:7. ¿Y qué pasa si pecamos? El pecado, como dice Romanos 6, el pecado nos aleja de Dios. La paga del pecado es muerte, es destitución de la gloria de Dios, nos aleja de su voluntad. Salomón, sabiendo hacer lo bueno, fue rebelde y se desvió. Se apartó tras sus mujeres y tras los ídolos de sus mujeres y falló. Puede
No conozco la situación individual de cada uno de ustedes, pero puede que la rebeldía, alguna área de nuestra vida, puede que nos esté distrayendo de la voluntad de Dios, distrayendo de las cosas que son correctas. A lo mejor nos estamos centrando, estamos viviendo nuestra vida, viviendo a una manera que no es la adecuada, que no nos conviene, y al final, si no prestamos atención a esta palabra, podemos acabar como Salomón, dándole la espalda a Dios y pecando. Y esto nos habla a cada uno de nosotros hoy, que si no tenemos en cuenta a Dios constantemente en nuestra vida, de una manera real, de una manera viva, al final nos desviaremos y pagaremos las consecuencias de nuestros actos. No vamos a conseguir nada, no seremos mejores personas si nos desligamos de la presencia de Dios. Si cada uno de nosotros ponemos por encima nuestros propios deseos, menospreciando la voluntad de Dios, abriremos la puerta al pecado y esto nos aleja del camino correcto. Si desobedecemos la voluntad de Dios a conciencia, podemos acabar en el lago de fuego. Nuestra vida realmente, si lo analizamos a la luz de estos pasajes, nuestra vida no es la misma sin Dios. Empezamos a actuar a nuestra manera, a nuestra forma, en nuestro tiempo, con nuestros patrones de conducta. Nosotros estaremos marcando las pautas y esto no es correcto. Comienzan las dudas, comienzan los temores, nuestra fe empieza a flaquear y hoy más que nunca creo que se hace necesario para evitar alejarnos de la voluntad de Dios, para evitar las consecuencias del pecado. Debemos hoy más que nunca prestarle atención a las advertencias que Dios tiene para cada uno de nosotros, a su palabra, a su presencia, a no menospreciar nuestra relación con Dios, porque el pecado nos nubla. No podemos ver con claridad la verdad. No vamos a saber discernir entre lo que es correcto y lo que no. Por eso debemos meditar en nuestro camino, meditar en su palabra, en lo que Dios nos está hablando hoy. Podemos excusarnos o podemos decir que fue culpa de las mujeres por las cuales Salomón cayó, pero no fueron las mujeres, ni los dioses, ni los sacrificios que él ofreció a otros dioses, sino que fueron las decisiones que Salomón tomó y que lo llevaron a la situación en la que estaba hasta ahora, siguiendo sus deseos y los deseos de su corazón. Yo creo que nosotros debemos ser maduros y no debemos echarle la culpa a los demás por nuestras decisiones o por nuestro pecado o por nuestra vida de desastre, si es que nuestra vida es un desastre, porque no le tenemos en cuenta a él. Si es cierto que las mujeres ejercieron una influencia en su vida, nadie lo obligó a menospreciar a Dios. Fue su decisión personal, individual, en no atender el llamado de Dios, en no tener en cuenta las advertencias que Dios les había constantemente dado a lo largo de los años de su reinado, desde sus inicios. Podemos aprender en la palabra de Dios que la rebeldía nos aleja de Dios. Dios no obliga a nadie a seguirle ni a obedecerle. Nos da la libertad para escoger y nosotros decidimos. Salomón escogió no la buena parte, sino lo malo. Cabe preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué estamos escogiendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? ¿Estamos teniendo en cuenta la voz de Dios, las advertencias de Dios para nuestra vida, o nos estamos alejando de su voluntad siguiendo nuestros propios deseos? Estamos siendo conscientes de que estamos haciendo lo malo, pero no nos importa. ¿Qué haces con tu vida? Él se entregó a sus deseos. Yo creo que es tiempo de definirlo, de dejar de jugar con la misericordia de Dios. Él sabe que yo soy bueno, tengo dinero, soy sabio, aunque tengo mujeres, puedo hacer lo que me dio la gana, lo que me dé la gana. Así pensaba Salomón. Y que podemos salirnos con la nuestra. Esto no es correcto, hermano. Hagamos lo que Dios dice. Seamos hijos obedientes. Nosotros sabemos
cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Y nosotros también sabemos qué cosas pueden estar alejándonos de la presencia de Dios. Si nos alejamos de ella, si somos rebeldes, cada vez la voz de Dios se va apagando, cada vez será menos audible. Es como el examen médico que hacemos para el carnet de conducir. Por ejemplo, en España te ponen unos audífonos y empieza un pitido. Y debemos pulsar un botón cuando escuchamos ese pitido. Y cada vez ese pitido se va haciendo menos audible. Lo que mide es la sensibilidad de nuestro oído. Y pasa lo mismo en la vida cristiana. Si cada vez no nos acercamos más a Dios, sino que más bien nos alejamos, no sabremos cuándo pulsar el botón porque la voz de Dios se va apagando hasta que dejamos de escuchar la voz de Dios, porque nos hemos alejado de Él, porque nuestras decisiones nos han apartado de su voluntad. Y esto es algo que debemos tener en cuenta y debemos prestarle atención al llamado de Dios, al llamado que Dios nos hace hoy, de no correr tras el pecado como Salomón, sino acercarnos a la presencia de Dios. Y este es el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. Si hemos sido rebeldes como Salomón, si nos hemos apartado de la verdad, si hemos hecho caso omiso a las palabras de Dios, a las advertencias que Dios nos habla, de que debemos constantemente vivir en santidad, de que debemos meditar en su palabra cada día, de meditar en nuestro camino. Si hemos sido rebeldes a todas estas cosas, hoy es un tiempo que Dios quiere que nosotros nos reconciliemos con Él. No es cuestión de infundir miedo, sino de animarles a tener cuenta a Dios en su vida. Este versículo nos habla de la importancia de no descuidar nuestra relación con Dios, de no apartarnos de su palabra, de no despreciar lo que nos dice. Pero si hemos sido como Salomón en esta etapa de su vida, volvámonos a Dios. Vuélvete a Dios. La rebeldía nos aleja de Dios, pero la obediencia, la reconciliación con Dios nos acerca a su trono. Oseas 12:6 dice, tú pues vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Es decir, tú pues vuélvete, es decir, arrepiéntete, enderézate, recapacita en tu relación con Dios. Guarda misericordia y juicio, en tu Dios confía siempre. Si has cometido algún pecado, si te has apartado de la verdad, de su voluntad, si estás siendo desobediente a las advertencias de Dios, si desprecias la voz de Dios para tu vida, si has sido rebelde y estás lejos de la voluntad de Dios, si sabes hacer lo bueno y estás haciendo lo malo, hoy es la oportunidad de volverte a Dios. Sin Dios nada somos. No somos más sabios, como decía antes, ni más felices fuera de la voluntad de Dios. Volvámonos a nuestro Creador. Pidamos perdón por nuestros pecados y arrepintámonos de todos ellos. No perdamos más el tiempo con las cosas que no agradan a Dios, que nos alejan de su voluntad. A lo mejor hay algo que te ha apartado de la verdad y te has vuelto rebelde. Vuélvete a tu Dios. Yo quiero animarles, hermanos, a reconciliarnos con Dios, a volver a los caminos del Señor. Si te has alejado de su voluntad, si has menospreciado la presencia de Dios en tu vida, vuélvete a Él. La palabra de Dios en Hechos dice que nosotros debemos arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengamos a la presencia de Dios con un corazón contrito y humillado, que nos volvamos a Él, para que vengan a nosotros tiempos de refrigerio. Si hemos sido como Salomón o si estamos siendo como Salomón, volvámonos a Dios. Volvámonos a reconciliarnos con nuestro Creador. Hoy es un tiempo de reflexión. Si tenemos una comunión con Dios, Dios quiere que la mejoremos, que anhelemos la presencia de Dios como agua en el desierto, que tomemos sabias decisiones, que tomemos en cuenta a nuestro Dios en nuestras vidas, que no seamos rebeldes, sino dóciles, que no menospreciemos su presencia y que nos acerquemos hacia su trono con gratitud, que no nos dé fastidio buscar a Dios, sino que nos reconciliemos con Él, mejorar
nuestra relación con Dios, hacerla viva, real en nuestras vidas. Dios quiere que no menospreciemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti y por mí, sino que seamos agradecidos, que constantemente prestemos atención a lo que Dios quiere para nuestras vidas, que lo aprovechemos al máximo y que no seamos necios sino sabios para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice Isaías, un versículo que nosotros conocemos: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y si quisiereis y oyereis y comiereis el bien de la tierra, y si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. Yo creo que hoy es un tiempo de que nos reconciliemos con Dios. Nos pongamos a cuentas con Él. Hoy celebramos la Santa Cena. Hoy recordamos el sacrificio de Cristo en favor nuestro, porque es la manera que Cristo quería que le recordáramos. Pero incluso hay una advertencia en la palabra de Dios antes de tomar la Santa Cena. Dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin entender, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Escudriñame, oh Dios, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y eso es lo que debemos hacer hoy. Sabiendo que la rebeldía nos aleja de Dios, volvámonos a Dios, hermano. Examinémonos a nosotros mismos. Si hay en nosotros algo que nos está alejando de Dios, volvámonos a Él. Tomémonos un tiempo antes de participar de la Santa Cena y meditemos en nuestro camino. Si realmente queremos seguir haciendo la voluntad de Dios, tomémoslo en cuenta. Tomémoslo en cuenta en nuestras vidas. Y yo quiero hacer una oración para que Dios nos ayude en estas cosas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque a través de los personajes bíblicos podemos aprender de ti, aprender de cómo actuabas, cuál era tu voluntad. Hemos aprendido hoy que si somos rebeldes, nos alejamos de tu voluntad. Nos alejamos de ti como creador. Padre, reconocemos que sin ti no somos nada. Te pedimos perdón porque hemos sido varias veces rebeldes. Incluso sabiendo hacer lo bueno, no lo hemos hecho. Sabiendo hacer tu voluntad, nos hemos rebelado contra ti. Yo quiero pedirte que nos ayudes, que nos perdones y que, una vez limpios, podamos vivir de tal manera que nuestras vidas te agraden. Vivir de tal manera que cuando mires nuestros corazones, te agrades en lo que hagamos. Que podamos seguir haciendo tu voluntad cada día. Que podamos pegarnos a tu palabra. Que no tengamos tu palabra como algo a que no aferrarnos, sino que vivamos cada día conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Ayúdanos a perseverar, a andar en santidad, a no menospreciar tu presencia, sino acercarnos cada día con un corazón contrito y humillado, reconociendo que sin tu provisión diaria, sin tu ayuda, sin tu perdón, no somos nada. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús.
Amén. Hermanos, dice la palabra de Dios, porque lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Antes de participar de la Santa Cena, vamos a orar para que Dios bendiga este tiempo de que vamos a recordar el sacrificio de Jesús a través de estos símbolos que es el pan y el vino. Dios, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque el pan y el vino representan el cuerpo y tu sangre vertida en la cruz del Calvario para perdonarnos y reconciliarnos con el Padre. Gracias porque tú moriste en esa cruz por cada uno de nosotros. Debíamos ser nosotros, pero tú tomaste nuestro lugar. Y no solo eso, Dios. Te damos gracias porque tenemos reconciliación contigo a través de tu muerte. Y no solo recordamos ese sacrificio en la cruz, sino que también damos gracias porque resucitaste al tercer día. Como lo habías dicho, cumpliste tu palabra. Gracias por ser fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy recordamos, como decía antes, el sacrificio de Cristo en favor nuestra. Y esta es una manera que Cristo quería que le recordaran, tomando la comunión en obediencia a ese mandato de Cristo. La tomamos en memoria de Él. No solo la tomamos para anunciar su muerte, sino también la tomamos en expectativa de su pronto regreso. Y haciendo ya el autoexamen de nuestras vidas, pasemos al acto en sí. Dice el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos, participemos del pan con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que Él se entregó su cuerpo físico para perdonar nuestro pecado. Participemos todos juntos. Padre, gracias. Gracias por tomar mi lugar. No lo merecía, pero gracias. Gracias por hacerlo. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberes en memoria de mí. Así que participemos todos del vino, que es símbolo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Y dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, anunciáis hasta que Él venga. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias por entregarte por mí, por entregarte por mis hermanos, por perdonar nuestros pecados, por reconciliarnos con el Padre, por resucitar al tercer día. Gracias porque este sacrificio es vivo y ha sido suficiente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque día a día nos hablas. Gracias porque día a día recordamos tu sacrificio no con tristeza, sino con alegría. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, así sea a través de este medio. Padre, gracias por las redes sociales. Gracias por tener en cuenta a tu Hijo Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, solo me queda despedirnos y animarles a seguir firmes en los caminos del Señor. Que Dios les bendiga.